Saludos cordiales, docentes y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el debate sobre el artículo de la educación inicial en el Ecuador, margen extensivo e intensivo. Antes de iniciar, recordamos que el margen intensivo hace referencia a la ampliación de cobertura, es decir, cuántos niños acceden a la educación inicial, mientras que en el margen intensivo se refiere a la calidad educativa, es decir, que como se enseña mediante metodologías se utiliza y con el nivel de impacto en el aprendizaje. El objetivo de ese debate es reflexionar qué resulta más importante para el Ecuador, seguir ampliando cobertura o garantizar calidad pedagógicas. Como estas dos dimensiones complementan, se analiza cómo las estrategias en el teatro y en la educación inicial pueden integrarse dependiendo del enfoque intensivo e intensivo. Como cobertura de este debate seguiremos las siguientes estructuras. En la presentación del artículo y en los conceptos claros. En la discusión sobre las preguntas planteadas y los argumentos positivos por parte de la compañera Shala Pacheco y la compañera Carla Freire. Y en la contraparte tenemos a la compañera Diana. Para comenzar ese debate tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué significa realmente hablar sobre el margen extensivo e intensivo para la educación inicial? ¿Y cómo se refleja en la calidad del aprendizaje de los niños en el Ecuador? Compañera Charla. Esto se refiere a que tenemos que ampliar la cobertura. Esto ya aquí quiere decir que más niños tengan acceso a una educación inicial. En el Ecuador, esto se ha permitido en las comunidades rurales y urbanas, ya que acceden a este derecho. Compañera Carla. Bueno, yo considero que la ampliación de la cobertura es clave, solamente como puede ser lo que es teatro, llega a los niños, no solamente a los privilegiados, puede ser también al teatro de los recursos culturales y pedagogo, en lo que es la creatividad y expresión de los niños. Compañera Diana, como contraparte que tenemos. Bueno, estamos hablando del marco intensivo y el extensivo. En el marco extensivo se refiere a la expansión de la cobertura, es decir, que garantizamos más que más niños accedan a la educación inicial. Se supone que eso se debería hablar en lo extender la educación. Y en el reflejo de la calidad, en el intensivo se relaciona con la profundización de la calidad educativa, fortaleciendo los recursos metodológicos, la formación docente y la cultura. Como siguiente pregunta del debate, tenemos, ¿es más importante ampliar la cobertura con el margen extensivo o mejorar la calidad y profundidad de los procesos pedagógicos, como el margen intensivo en la educación inicial? Compañera Shala. Esto de aquí garantiza el derecho a todos los niños, especialmente en las zonas rurales y urbanas, y donde también son vulnerables, donde muchos aún no acceden a una educación inicial. Compañera Carla. Bueno, también es cierto que de nada sirve la ampliatura y la cobertura si no son garantizados la calidad, sobre todo. El teatro no puede ser una simplemente una actividad para entretener, debe ser una cobertura, es una estrategia pedagógica con los objetos claros y mejorar un lenguaje y fortalecer lo que es la autoestima de los niños. También puede ser cierto que la formación del docente son materiales y son recursos en los cuales puede ser solamente calidad de teatro que se convierte en un verdadero recurso educativo. Como contraparte tenemos a la compañera Yegual. Su opinión. Bueno, más que ampliar la cobertura, es clave para garantizar el derecho universal a la educación. Mejorar la calidad, siento que sería más como una obligación, no algo que sería opcional. Es indispensable para que ese derecho se traduzca en aprendizajes reales y desarrollo integral. Por lo tanto, más que elegir entre uno u otro, el desafío está en avanzar simultáneamente para que la cobertura sin calidad no genere vacíos en la calidad de la educación, por así decirlo. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué papel deberían asumir el Estado, las familias y los docentes para equilibrar la expansión de la educación inicial y el aseguramiento de su calidad? Como respuesta, señora compañera
Ya, aquí tenemos el Estado, que invierte en estructuras y forma docente con los materiales de supervisión pedagoga y las políticas claras que articulan a la cobertura y la calidad. Como familia tenemos a los responsables participando efectivamente en los procesos de los niños en el aprendizaje, que fortalecen en casa y lo que trabajan en la escuela. Los docentes se forman de manera continua aplicando los procesos de aprendizaje fortalecidos. Eh, como conclusión, tenemos que la educación inicial no es solo tarea de la escuela, sí, o solo de un actor, sino que también tenemos que implicarnos los padres y con la responsabilidad de exigir entre políticas públicas y prácticas pedagógicas y el apoyo familiar. Compañera Carla. Bueno, cuando hablamos de lo que es imagen extensivo, nos referimos a dar acceso o más allá de los niños. Cuando hablamos de margen intensivos, nos referimos a la calidad de lo que es enseñar, así también como para poder existir y sin tener otro tipo de ampliación y cobertura sin calidad. Los niños solo tendrán presencia en lo que es la escuela, pero no el aprendizaje que es el significativo de los estudiantes, pues no para que tengan un aprendizaje rápido y no algo que sea un aprendizaje lento y ellos tengan ese perjuicio en lo que es el estudio. También en la calidad sin cobertura, solo es algunos pocos de niños que se verifican en lo que es la verdadera transformación educativa. Ocurre cuando logramos el equilibrio entre ambos. Algo que refutar, compañera Yaguán. Bueno, el Estado se encarga de diseñar políticas públicas sostenibles para garantizar la educación de sus hijos, valorando el juego, el arte y la cultura como parte del aprendizaje. Mientras que las familias participan efectivamente en la educación de sus hijos, valorando el juego y el arte como parte de su aprendizaje, mientras que muchos dicen como que van jugando, van aprendiendo. Y los docentes es aplicar estrategias pedagógicas innovadoras como el teatro, atender la diversidad y promover las experiencias significativas que fortalezcan los vínculos emocionales. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué riesgos y beneficios existen si Ecuador prioriza únicamente la expansión de la educación inicial sin caracterizar procesos educativos intensivos? Compañera Shala, tu respuesta. Tenemos los riesgos. Que los niños acceden a la educación, a los beneficios. Los niños acceden a una mejor educación inicial donde se puede reducir dichas brechas sociales educativas. En los riesgos tenemos que las escuelas llenas pero con baja calidad pedagógica y los profesores sobrecargados sin información adecuada. Como otro punto tenemos la privilegiada calidad de sostener el desarrollo real en los niños como posible frustración y desigualdad educativa a largo plazo. ¿Algo que argumentar, compañera Carla? Sí, si me eligieran a elegir obligadamente o por lo menos me hicieran una pregunta en la cual dijeran, ¿es importante la calidad? Sí. ¿Por qué? Porque la educación no se trata solo de estar presente en el aula, sino de tener una expresión y realmente una experiencia para que tengan un aprendizaje los niños. La realidad que incluye el aprendizaje, sin embargo, creo que debemos caer al extremo y tener la cobertura segura del derecho de la educación y la calidad. Garantiza que el sentido de la educación por eso es definido y dos márgenes deben ser a mano. ¿Algo que refutar, compañera Yaguán? Bueno, en beneficios son como que más niños acceden al sistema educativo, lo que reduce las brechas de inclusión social. Y en los riesgos es que la educación puede convertirse en un proceso superficial y descontextualizado. La saturación de aulas sin recursos adecuados, la desmotivación docente y poca formación continua. Y se pierde la oportunidad de desarrollar plenamente la capacidad de los niños. ¿De qué manera el margen extensivo o la ampliación de la cobertura de la educación inicial en el Ecuador puede potenciar la inclusión del teatro como estrategia pedagógica? Compañera Chala.
Al ampliar la cobertura, el teatro puede usarse como una herramienta accesible culturalmente que pertenece en varios contextos. También permite llegar más a los niños como una estrategia lúdica, desarrollando el lenguaje de expresión corporal y socialización. El teatro también es al adquirir costosos materiales, se convierte en un recurso didáctico viable en las escuelas rurales y urbanas. Compañera Carla, ¿algo que se debe argumentar? Bueno, sí, el Estado tiene también asegurar los recursos que forman el docente. La política que integran estrategias como el teatro del currículo. Las familias deben de ser acompañadas con valor y refuerzos en lo que es la experiencia en casa, porque el teatro también viene acompañado como tiene que ver con los padres, con los hijos. Así también tenemos la misión correcta de formarlos a ellos. Compañera Yagual. Bueno, la ampliación de la cobertura permite que más niños accedan a experiencias educativas y el teatro puede convertirse en un recurso accesible y flexible para fortalecer el aprendizaje. En contextos diversos, sin embargo, el reto está en garantizar que no solo hay acceso, sino también calidad en la implementación del arte dentro de la enseñanza. Estas han sido las preguntas del debate del día de hoy. Como conclusión tenemos que en la educación inicial en el Ecuador requiere equilibrar el margen extensivo de como la cobertura y lo intensivo la calidad. La cobertura amplía y garantiza el derecho y la inclusión de todos los niños en el sistema. Eh, Sin calidad, la expansión corre el riesgo de quedarse en cifra de sin impacto real. El teatro es un ejemplo claro de cómo la calidad pedagógica transforma la experiencia educativa. En la propuesta final tenemos que se debe expandir la cobertura como estándares de mínimo de calidad educativa. Es fundamental invertir en formación del docente y el acompañamiento pedagógico continuo. El teatro y el arte deben integrarse además en el currículo como una estrategia activa mediante el aprendizaje. Las familias deben participar activamente en los refuerzos pedagógicos que se requieren desde el hogar. Se recomienda también investigar más sobre el Ecuador, sobre el impacto en el arte, en el desarrollo infantil en el Ecuador. Esto ha sido el debate del día de hoy con nuestras compañeras. Muchas gracias.